Desde tiempos inmemoriales, un objeto misterioso ha cautivado la imaginación humana, entrelazando historia y religión en una búsqueda infinita de significado, el Santo Grial. Pero, ¿qué representa realmente esta enigmática reliquia? ¿Cuál es su verdadero significado y qué conexión tiene con el Santo Cáliz, venerado por muchos como la copa utilizada por Jesús durante la Última Cena? Según la tradición cristiana, el Santo Grial sería el recipiente sagrado en el que Jesús consagró su sangre durante la Última Cena. Este nombre deriva del latín medieval gradalis o gratal, que significa vaso o copa. Sin embargo, la historia de este objeto trasciende el contexto bíblico. Relatos medievales cuentan que José de Arimatea, discípulo de Jesús, habría usado esta misma copa para recoger la sangre y el agua que brotaron del cuerpo de Cristo tras su crucifixión. Según estas leyendas, José habría llevado esta reliquia sagrada a tierras lejanas, donde fundó comunidades encargadas de protegerla. Durante la Edad Media, el Santo Grial se convirtió en un símbolo central de los relatos caballerescos. En obras como Le Conte du Grale de Chrétien de Troyes o Parzival de Wolfram von Eschenbach, esta copa adquirió poderes místicos. Se decía que podía conferir la inmortalidad, satisfacer todas las necesidades y revelar el destino eterno de quienes la buscaban. Así, el Grial se fusionó con las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Las primeras historias sobre este objeto místico probablemente surgieron en Gales, inspiradas en textos antiguos como los Octos de Pilato, una obra apócrifa del siglo V. Estos relatos vinculaban el Grial con los templarios, guardianes de reliquias sagradas, y situaban su refugio en lugares míticos como Monsalvaje, una ciudad celestial custodiada por ángeles. No obstante, el Grial no se limita a las leyendas. Algunas reliquias físicas afirman ser la verdadera copa de la Última Cena. Entre ellas, el Santo Cáliz de Valencia ocupa un lugar destacado. Esta copa de calcedonia oscura habría sido llevada a Roma por San Pedro, confiada a San Lorenzo y trasladada a España para protegerla de las persecuciones cristianas en el siglo III. Además del Cáliz de Valencia, otras tradiciones mencionan el Sacro Catino, un cáliz verde venerado en Génova, o una copa de plata con asas, vista en Jerusalén por un peregrino anglosajón en el siglo VI. Cada una de estas reliquias cuenta una historia única, pero todas plantean la misma pregunta fundamental. ¿Cuál de ellas podría ser el verdadero Grial? No existe ninguna prueba concluyente sobre la naturaleza material del Santo Grial, ya sea de metal precioso, oro o madera. Las representaciones populares, especialmente en películas y obras de ficción, suelen describir el Grial como una copa ricamente adornada, pero estas interpretaciones son fruto del imaginario colectivo y las tradiciones culturales, más que de pruebas históricas. Algunos relatos asocian el Grial con materiales preciosos, como el oro, la plata o piedras semipreciosas, especialmente en obras medievales como Parzival o los relatos artúricos. Estas descripciones reflejan más bien la idea de un objeto sagrado digno de reverencia que una realidad histórica. Por ejemplo, el Sacro Catino de Génova es una copa verde atribuida a materiales preciosos, probablemente vidrio o esmeralda según las leyendas. Una copa de madera es plausible si consideramos el contexto histórico de Jesús y sus discípulos. Jesús vivía modestamente, y una simple copa de madera habría correspondido a su estilo de vida y al de las poblaciones locales. Los evangelios no ofrecen detalles sobre el material de la copa utilizada durante la Última Cena, dejando esta cuestión abierta a la interpretación. En la época de Jesús, la cerámica era comúnmente utilizada para las comidas. Una copa de barro cocido o cerámica también podría ajustarse a la realidad histórica. El Santo Cáliz de Valencia, venerado como el Grial, está hecho de calcedonia oscura, una piedra semipreciosa, y adornado con oro y perlas añadidas posteriormente. Sin embargo, es posible que estas decoraciones se hayan realizado mucho después de la época de Jesús. El hecho de que Jesús fuera carpintero, o artesano, según algunas traducciones, no indica necesariamente que habría usado una copa de madera. Este detalle de su profesión refleja más bien su origen humilde y su vínculo con la vida cotidiana de las personas de su tiempo. Si se usara una copa de madera, sería más por su simplicidad que para simbolizar su oficio. No existe ninguna prueba material que permita confirmar si el Santo Grial era de metal, madera o cualquier otro material. Los relatos legendarios y las reliquias físicas varían considerablemente en sus descripciones. Pero es plausible que la copa utilizada por Jesús durante la Última Cena haya sido un simple recipiente funcional, hecho de madera o cerámica, acorde con los usos comunes de la época. Más allá de su existencia material, el Grial se ha convertido en un símbolo universal. Encierra la búsqueda espiritual,
la conexión con lo divino y el misterio inherente a la fe. Aunque el Santo Cáliz de Valencia sigue siendo venerado como una reliquia sagrada, el Grial en sí mismo permanece en el corazón de las leyendas, fusionando lo terrenal y lo celestial en un relato atemporal. Este doble legado, entre el Santo Grial y el Santo Cáliz, nos recuerda que, en la intersección de la historia y la fe, encontramos mucho más que objetos. Hallamos preguntas eternas sobre el significado de nuestra búsqueda espiritual. ¿Es la copa un simple símbolo o quizás la clave para comprender los misterios divinos? La respuesta, al igual que el Grial mismo, permanece oculta en las profundidades insondables de la historia. A lo largo de los siglos, el Grial ha inspirado interpretaciones variadas. Para algunos, representa una búsqueda personal, la del despertar espiritual y el autoconocimiento. Para otros, es un puente entre lo tangible y lo intangible, un paso hacia verdades más grandes que la simple comprensión humana. Las obras literarias, históricas y místicas que se inspiran en él son testimonio de su capacidad para trascender fronteras culturales. En cada leyenda, el Grial parece evolucionar, reflejando las aspiraciones y las inquietudes de la época en que es mencionado. Pero, en esencia, lo que encarna es universal, una búsqueda eterna de sentido, un llamado a explorar lo que trasciende nuestra existencia cotidiana. Así, ya sea que uno crea en la existencia física del Grial o no, sigue siendo una fuente de inspiración. Las reliquias, ya sea el Cáliz de Valencia, el Sacro Catino u otros candidatos, nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de una búsqueda. ¿Es el destino lo que importa, o el camino recorrido para llegar a él? En última instancia, el Santo Grial trasciende su papel como reliquia religiosa para convertirse en una metáfora viviente. Nos impulsa a buscar no respuestas definitivas, sino las preguntas que moldean nuestras vidas. Quizás el verdadero Grial resida en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de soñar, creer y explorar lo infinito. El misterio del Santo Grial no es solo el de un objeto perdido, sino el de nuestras propias aspiraciones. Simboliza esa luz distante que, aunque siempre fuera de alcance, guía nuestros pasos y da sentido a nuestro caminar. Cada individuo, a su manera, lleva en sí el eco de esta búsqueda universal. En un mundo en constante evolución, donde las certezas se desvanecen frente a nuevas preguntas, el Grial se convierte en un recordatorio poderoso. No es la respuesta final lo que importa, sino el coraje de emprender el viaje. La búsqueda, con sus dudas y descubrimientos, forja nuestra humanidad y nos conecta unos con otros en una búsqueda común de significado. A lo largo de los siglos, el Grial ha inspirado a poetas, artistas y pensadores. Ha cruzado fronteras culturales, convirtiéndose en un espejo de los sueños y temores de cada época. En sus múltiples interpretaciones, refleja nuestra necesidad de esperanza, de creer que algo más grande que nosotros existe, un ideal que trasciende lo cotidiano. Sin embargo, esta búsqueda no está exenta de riesgos. Aquellos que buscan el Grial deben enfrentarse a sus propios límites, a sus fracasos y a sus contradicciones. El Grial pone a prueba la fortaleza interior, revelando lo que realmente somos, lejos de las ilusiones que a veces cultivamos sobre nosotros mismos. Quizás sea esta confrontación con nuestras verdades más profundas lo que hace al Grial tan fascinante. No es simplemente un tesoro por encontrar, sino un llamado a superarnos, a abrazar lo desconocido y a aceptar que la vida misma es un camino de aprendizaje. El Grial, ya sea real o imaginario, invita a la introspección. Plantea una pregunta esencial: ¿qué buscamos realmente? ¿Es una respuesta a nuestras dudas, una prueba de algo más grande, o simplemente el sentimiento de estar conectados a un misterio que nos supera? En cierto sentido, la búsqueda del Grial es eterna. Cada generación reinventa esta historia, viéndola como una metáfora de sus propios desafíos y aspiraciones. Lo que una vez fue un símbolo religioso se convierte hoy en una lección sobre la resiliencia, la fe en el futuro y el valor de perseguir nuestros sueños. Pero quizás el verdadero secreto del Grial reside en su capacidad para unir. No importa su origen o forma, reúne a aquellos que comparten la misma sed de descubrimiento y el mismo deseo de comprender. Esta búsqueda colectiva trasciende las diferencias, recordándonos que todos somos parte de un mismo viaje. Mientras avanzamos en un mundo lleno de incertidumbres, el Grial sigue siendo una fuente de inspiración. Nos recuerda que la esencia de la vida no reside en las posesiones materiales, sino en la riqueza interior que construimos a través de nuestras experiencias, pruebas y victorias. Al final, el Grial no es un objeto para poseer, sino una idea para atesorar. Representa el infinito potencial del espíritu humano, su capacidad de soñar más allá de los límites, de crear leyendas y de encontrar, en las historias más antiguas, un eco de las verdades que aún hoy nos animan.